Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, continuamos con nuestras operaciones entre vectores. Ya vimos lo que fue la suma, también vimos cómo sacar su magnitud. Vamos ahora a mirar lo que es la multiplicación, ¿listo? Pero vamos a mirar solamente una parte, es de multiplicar un número por un vector. Eh, un número obviamente no tiene coordenadas, estamos hablando de una constante, ¿listo? Y esa constante se puede definir como, o se llama como un escalar. Por ejemplo, yo tengo un escalar 7. Eh, 7. Entonces, 7 es un escalar, entonces yo aquí puedo observar que esto no es un vector, sino es un número normal, eso lo llamamos de escalar. Entonces vamos a mirar cómo se multiplicaría un escalar por un vector. Entonces, obviamente, lo que uno hace es coger ese escalar y multiplicarlo por cada una de sus componentes. Entonces, 7 por 7, 7 por 7 vendría siendo 49 y 7 por 3 vendría siendo 21. ¿Listo? ¿Qué es lo que nosotros llamamos? Pues 49 en I, 21 en J. Lo único que hicimos fue multiplicar el escalar por 7 y por 3. Lo mismo pasaría, por ejemplo, este es otro ejemplo, digamos que multipliquemos el 5 por, perdón, este vector por este escalar, entonces multiplicamos 3 por 5, eso me daría 15, 3 por 4 me daría 12, ¿listo? Entonces, eso que tenemos ahí, estamos viendo cómo multiplicar. También lo podemos hacer de esta forma, es decir, si yo quiero multiplicar al vector b por 8, entonces un escalar multiplicado por un vector de 8 por b, pues ¿qué haríamos nosotros acá? Pues 8 multiplicando a todo el vector que tenemos aquí. Eso me daría entonces eh, un nuevo vector donde pues sus componentes vendrían siendo 8 por 5, 40 y 8 por 4, 32, ¿cierto? Y de esa forma multiplicaríamos, de esa forma se hace, como se multiplicaría un escalar por un vector, o lo que nosotros llamamos simplemente un número por el vector, ¿listo? Es multiplicar esto por cada una de sus componentes, es hacer la ley distributiva. Ahora, vamos a tomar este ejemplo, porque ¿qué pasa si yo multiplico por un número negativo? ¿Cierto? Menos 3 por ese vector. Pues obviamente pasa que tengo que tener en cuenta los signos en, a la hora de la multiplicación y me cambiaría, por ejemplo, todos los signos. Entonces, menos 3 por 7 me daría menos 21, ¿cierto? Menos 21 y menos 3 por 3 me daría menos 9. ¿Listo? Entonces sí, efectivamente un signo acá me tiene que cambiar los signos de los vectores que tengo. Si tengo una tercera componente, por ejemplo una K, pues obviamente ese número también se multiplicaría a la I, a la J y a la K, ¿no? Hablando de si tenemos vectores en 3 dimensiones, o sea, es lo mismo, solamente que este 3 vamos a multiplicar a los 3 componentes. Es importante lo del signo porque, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, supongamos que tengamos un vector negativo, ¿sí? O sea, la componente I negativa, la componente, bueno, ya hablamos, la componente I negativa, la componente J eh, positiva, pues obviamente lo que hace este menos es cambiarme los signos, es decir, que la componente I vendría quedando positiva y la componente J negativa, ya que pues menos por menos me da más y menos por más me da menos. ¿Listo? Entonces aquí tienen que tener muy presente lo que es las multiplicaciones, jugar entre signos. ¿Para qué hago esto? Porque es que esto prácticamente es lo que vamos a tener en cuenta para la resta, que es ahora la operación que vamos a ver. Supongamos que ahora nosotros necesitamos hacer la siguiente operación. La operación entre vectores viene siendo, eso ya no va a ser la suma, sino vamos a hacer la resta. Y pues bueno, vamos a tratar de hacerla con estos vectores que tenemos aquí, sin la multiplicación. ¿Listo? Entonces, supongan que nosotros tenemos el vector B y el vector W, que es el que tenemos acá. ¿Listo? Vamos a dejar ese signo que había ingresado al 7, lo vamos a dejar ahí. Y vamos a ver cómo sería la multiplicación, ¿vale? Digo, perdón, y vamos a ver cómo sería la resta.
Entonces, al igual que la suma, yo solamente puedo restar i con i, j con j, k con k si es de 3 componentes, ¿listo? Es solamente la resta. Entonces, para yo poder hacer la resta, entonces al restar vendría siendo, fíjense, menos b menos w. ¿Qué significa eso? Que yo lo que tendría es b menos, entonces vamos a cerrar aquí el paréntesis para decir este vector menos el otro vector que vendría siendo w. Y entonces aquí ya nos vamos a fijar que ese menos hay que trabajarlo como si fuera un número, o sea, como si fuera un menos 1, ¿cierto? Este menos hay que trabajarlo como si fuera un menos 1. ¿Listo? ¿Por qué? Porque entonces este menos que está ahí de la resta le va a cambiar los signos al vector W. Se los va a cambiar. Entonces, por lo tanto, esto me va a quedar, este menos por menos me va a quedar más. ¿Listo? Y el mismo, o sea, este menos por menos me va a quedar más y este menos por más me va a quedar menos. ¿Listo? Obviamente pues aquí quito los paréntesis porque aquí no hay signo. Y entonces resulta que restar esto, pues ya, por ejemplo, en i, a pesar de que estamos haciendo una resta, en i termina siendo una suma, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en i vendría siendo 12 en i. Mientras que en j sí viene siendo una resta que viene siendo menos 1. 4 menos 3, 1. Bueno, se puede poner o no se puede poner. En este caso pongámoslo para que no nos quede solo la j, pero pueden haber momentos o expresiones de ejercicios donde estén solo los vectores unitarios y ustedes tienen que asumir que ahí hay un 1. Entonces se dieron cuenta, aquí obviamente ese menos hace más evidente la importancia del orden de la resta, ¿cierto? Porque entonces resulta que ya no es lo mismo, ya no va a ser lo mismo decir b menos w que w menos b, porque entonces fíjense que ahora el signo se le va a cambiar es al b, al vector b, es decir, el signo me va a alterar es este vector, ¿listo? No el vector w. Entonces aquí ya podemos ver que la ley conmutativa no se cumple como se esperaba en la resta, y obviamente aquí ya al hacer la resta, pues lo que nos daría ya vendría siendo lo siguiente. Primero que todo, pues bueno, vamos a hacer esta resta. Ay, ya. Yo sé que aquí me demoro un poquito haciendo esto, pero bueno, es necesario para que ustedes logren entender todo el proceso como es. Voy a quitar los paréntesis del primer vector ya que no lo está afectando ningún signo, pero mientras que los del segundo vector los voy a quitar, pero tengo que hacer el cambio. Entonces menos, y como este es positivo, entonces menos por más me va a quedar menos, menos por más me va a quedar menos. ¿Listo? Y entonces aquí ya lo que procedemos a hacer es, sí, es verdad que aquí nos va a dar una suma, ¿cierto? Pero va a ser una suma negativa, menos 7 menos 5 me va a dar menos 12, y mientras que aquí el 1 pues ya va a quedar negativo porque ahora va a ser 3 menos 4, entonces esto ya obviamente va a ser otro vector completamente diferente al de arriba. Entonces aquí ya podemos observar cómo se realizan las operaciones. ¿Que nos los pueden representar con paréntesis de esta forma? Sí. Entonces ya les voy a hacer los paréntesis y ya les voy a decir cómo sería en ese caso. O sea, es exactamente lo mismo, sino que cómo sería la representación con paréntesis. Ya les vamos. Bueno, entonces para hacer la suma de las representaciones así, pues ustedes se van a dar cuenta que no queda muy claro en el momento de decir 5 menos menos 7, ¿cierto? Porque pues otra persona podría simplemente restarle a menos 7, 5 y escribir erróneamente que la respuesta de eso vendría siendo menos 3. Perdón, menos 2. Pero ahí es donde viene siendo el error, ¿cierto? Entonces, lo que yo aconsejo en este caso es, yo tengo una resta, yo puedo ver esa resta de esta forma, si ustedes lo quieren ver así, mira, más, y aquí colocar un menos 1 que esté multiplicando, ¿cierto? Y eso, esto que tengo aquí es exactamente lo mismo que tengo aquí escrito, ¿sí? Sino que simplemente lo hice para realizar
mi resta, ¿cierto? Y entonces pues esto aquí me vendría quedando más 7, ¿cierto? Porque cumpliendo lo que aprendimos de multiplicación de un escalar por un vector, entonces multiplico este menos 1 por este menos 7 y este menos 1 por este 3 y aquí me quedaría menos 3. Y de esta forma entonces yo ya, bueno, aquí vendría siendo más, ¿cierto? Por lo que dejo este signo, el menos 1 ya lo multipliqué por este vector. Y aquí lo único que termino pues, resolviendo es las componentes, que vendrían siendo 12 y en este caso que vendría siendo 1, que es prácticamente lo que habíamos llegado aquí cuando restamos de menos w, ¿cierto? 12 positivo y 1 positivo debido a que pues ya estoy aquí realizando, aquí sí ya realizo la operación normal, 5 más 7, 12, 4 menos 3, 1. ¿Listo? Ya que pues el signo que está aquí es una suma. Entonces por eso es incluso también una definición o una demostración de por qué a la suma, perdón, por qué a la resta se le llama también una suma, ¿no? Aquí lo estamos viendo, simplemente que aquí pues es un poquito más evidente. Hacerlo de la forma contraria, o sea, aquí restamos el vector b menos w, aquí vamos a restar w menos d, podemos hacer el mismo truco, cambiar esto y multiplicar el menos 1 adentro, ¿cierto? Multiplicar aquí por menos 1 a este vector, quedándome entonces aquí una suma y aquí me quedaría menos 1 por 5 y cuando lo haga aquí con el 4 pues me va a cambiar los signos de estos vectores y ya simplemente procedo a hacer las operaciones. Menos 7 menos 5 pues aquí me va a dar menos 12 y 3 menos 4 pues aquí es donde me va a dar menos 1, que pues obviamente eran los resultados que teníamos de los vectores anteriores. Esto es lo único que estoy mostrando, es de pronto si desaparece así en algún ejercicio las representaciones, o sea, lo pueden resolver de esa manera, hay que tener mucho cuidado con los signos. Entonces así hemos visto lo que es la multiplicación de un escalar, que ya definimos que un escalar es un número normal que no tiene sentido, dirección y magnitud, es decir, que no es un vector, un escalar, un número multiplicado por un vector. Y la otra operación que también vimos es la de la resta. Entonces pues espero que esto les ayude a aclarar dudas y que les sirva bastante a ustedes para entender este tema. Bueno, los dejo, nos veremos en el próximo video, que va a consistir en, ahora sí, la multiplicación, lo que es el producto punto y el producto cruz. Espero haber sido claro con ustedes, que estén muy bien, nos vemos en el otro video. Das vidania.